La salida de Repsol de España es un golpe que pocos vieron venir. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció recientemente que el impuesto a las energéticas se perpetuará, y esto ha desatado una verdadera tormenta. En una jugada inesperada, Repsol ha decidido trasladar un proyecto millonario de hidrógeno verde a Portugal, abandonando a España. ¿Qué significa esto para nuestra economía? ¿Estamos perdiendo a una de las empresas más importantes del país por las políticas fiscales del gobierno? Suscríbete a Política en Primera Línea y descubre cómo esta decisión puede cambiar el futuro de España. Todo comenzó cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el impuesto a las empresas energéticas, implementado supuestamente como una medida temporal, se mantendría de manera permanente. Este impuesto, que fue presentado como una solución rápida para llenar las arcas del Estado, ha tomado un giro oscuro. Repsol, uno de los gigantes energéticos de España, no tardó en reaccionar, y lo que vino después, nadie lo esperaba. La empresa calificó el impuesto de arbitrario, inconstitucional y discriminatorio. Pero no se quedaron en palabras. Decidieron mover uno de sus proyectos clave de hidrógeno verde, valorado en 15 millones de euros, a Portugal. Sí, a Portugal. Una decisión que sacudió los cimientos de la economía española. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Este movimiento no solo supone una pérdida millonaria inmediata para España, sino que también pone en duda el futuro de otras inversiones clave que Repsol tenía planeadas en el país. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Qué está pasando realmente detrás de estas políticas? Porque si crees que esto se trata solo de un mal cálculo del gobierno, te estás quedando corto. Esto es mucho más grande. El gobierno de Pedro Sánchez, con sus políticas fiscales opresivas, parece estar jugando con fuego. Repsol ha sido solo el primero en reaccionar, pero las alertas están encendidas para otras grandes corporaciones que ya están sopesando sus opciones. La pregunta es, ¿quién será el siguiente? Grandes nombres en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la banca e incluso la automoción están vigilando de cerca. Y las señales son escalofriantes. Repsol no se anda con rodeos. Tras el anuncio del ministro, la compañía dejó claro que la inestabilidad regulatoria en España podría hacer tambalear otros proyectos valorados en miles de millones de euros. ¿Te imaginas el impacto de que más de esos proyectos se marchen? Entre los afectados se encuentran una ecoplanta en Tarragona, electrolizadores en Cartagena y el País Vasco. Estos proyectos, que representaban el futuro energético de España, ahora penden de un hilo. Todo lo que era prometedor para la economía española, ahora está en riesgo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estas políticas fiscales destruyan el futuro del país? Josumá, consejero delegado de Repsol, ya ha dejado claro que las políticas fiscales del gobierno pueden hacer que la empresa mueva más inversiones fuera del país. Y si crees que esto es solo una advertencia vacía, te equivocas. Portugal, mientras tanto, celebra. El dinero y la innovación que deberían quedarse en España, ahora están fomentando el desarrollo energético de nuestros vecinos. Portugal, que ha sabido jugar bien sus cartas, se llevará 600 toneladas de hidrógeno verde al año gracias a la inversión de Repsol en un electrolizador en Sines. Y aquí no se trata solo de energía, se trata de poder económico. Cada euro que se va de España fortalece a otros países mientras nosotros quedamos atrás. Pero la historia no termina aquí, porque lo que viene es aún más preocupante, y lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Los 800 millones de euros en impuestos que ya han pagado las energéticas son solo la punta del iceberg. Nadie en el gobierno está hablando de lo que podría venir después, multas millonarias, sanciones encubiertas, y la alarmante posibilidad de que el gobierno de Pedro Sánchez esté negociando en secreto nuevos tributos que podrían hundir a más sectores clave de la economía. Imagina el impacto. Estamos al borde de un precipicio económico y nadie en el poder está haciendo nada para detener esta caída. Y aquí es donde la cosa se pone aún más oscura. El plan fiscal de España, ese que fue presentado con bombos y platillos ante la Unión Europea como la solución mágica, asfixia a las empresas. Pero eso no es lo peor. No solo se trata de un error de cálculo. Esto pone en riesgo toda la estrategia climática y económica del país. ¿Cómo puede sobrevivir España si las grandes compañías empiezan a huir en masa? Porque créeme, lo que estamos viendo ahora es solo el inicio.
Las políticas fiscales de Pedro Sánchez no solo están acelerando la deslocalización de inversiones clave, sino que podrían ser parte de algo mucho más siniestro. ¿Y si el objetivo no es solo fiscal? ¿Y si lo que estamos viendo es el principio de una reconfiguración total del tejido económico de España? Piénsalo bien. Lo que parecen ser simples errores de política fiscal podrían estar encubriendo una agenda oculta. ¿Quién se está beneficiando realmente? Los grandes empresarios, los inversores internacionales, ¿están moviendo los hilos mientras los ciudadanos y la clase media pagan el precio? Lo que pocos se atreven a decir en voz alta es que esto no es una simple casualidad. Las grandes empresas están escapando del país como si hubieran recibido una advertencia que el resto de nosotros no conocemos. Lo más alarmante es que Pedro Sánchez y su equipo parecen estar completamente ciegos a las consecuencias devastadoras de sus decisiones fiscales. O tal vez no están tan ciegos como quieren hacernos creer. Porque siguen adelante con políticas que claramente están llevando a la ruina a la economía nacional. A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, que ya ha dejado claro que mantener impuestos temporales no es sostenible, el gobierno sigue empeñado en saquear a las grandes empresas. Pero aquí hay algo más que no nos están contando. ¿Qué está ocurriendo realmente en los despachos del poder? Porque, piénsalo bien, mientras los ciudadanos sufrimos el impacto de estas políticas, hay intereses ocultos que se están beneficiando. ¿Quiénes están ganando mientras España pierde miles de millones en inversiones? ¿Qué acuerdos secretos se están firmando en las sombras? El futuro económico de España está en grave peligro, y tú podrías ser uno de los afectados. Las empresas que deciden quedarse en el país están pagando un precio altísimo. ¿Y si no pueden soportar esa carga? Simplemente, se marchan. Lo que deja a España en una posición cada vez más débil frente a sus vecinos europeos. Nos están dejando atrás, y mientras tanto, ¿qué queda para los ciudadanos? Prepárate, porque lo que se avecina es brutal: subidas de impuestos, más desempleo, y un gobierno que sigue ignorando las advertencias y se aferra a su saqueo fiscal. Pero la realidad es mucho peor de lo que parece a simple vista. Lo que Repsol ha hecho es solo el principio. Este es el comienzo de una ola de deslocalización que podría arrasarlo todo. ¿Crees que solo Repsol está considerando irse? Estás equivocado. Grandes corporaciones de sectores como la automoción, las telecomunicaciones, la tecnología y hasta la banca están evaluando sus opciones. España podría enfrentarse a un éxodo empresarial masivo en los próximos meses. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde para reaccionar. Imagina por un momento, la clase media, la espina dorsal de este país, siendo la más afectada por esta tormenta perfecta. Con los empleos desapareciendo, las empresas escapando al extranjero y el gobierno estrujando aún más a los ciudadanos con subidas de impuestos, ¿qué nos espera? Más recortes, más pobreza, y una élite gobernante que parece no querer detenerse hasta que España esté de rodillas. Y la gran pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿quién está beneficiándose de todo esto? ¿Quién está detrás de estas decisiones? ¿Por qué parece que todo esto sigue un plan muy bien orquestado? Fuentes cercanas al gobierno aseguran que hay movimientos ocultos para favorecer a intereses privados que están aprovechando esta crisis económica mientras la economía del país se desmorona. Esto no es una coincidencia. Lo que estamos presenciando es solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro y peligroso que nadie se atreve a mencionar. ¿Qué están ocultando realmente? Si Repsol, una de las gigantes energéticas de España, ya ha abandonado el barco, ¿quién será el siguiente en huir? Estamos hablando de empresas que sostienen la economía del país, corporaciones que, si deciden escapar, podrían dejar a España en ruinas. ¿Telefónica? ¿Iberdrola? ¿El Banco Santander? Empresas de peso que parecen estar al borde de una fuga masiva, buscando refugio en países donde las políticas no los asfixien como lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y aquí es donde todo se pone aún más siniestro. ¿De verdad creemos que esto es solo una cuestión fiscal? ¿O estamos siendo testigos de un colapso premeditado? Un colapso controlado que algunos están utilizando a su favor. Porque, mientras Repsol se marcha, otras grandes empresas se están preparando para seguir el mismo camino. El sector automovilístico, el sector energético, incluso los bancos están mirando con cautela sus próximos movimientos. ¿Es esto el preludio de una catástrofe financiera inminente? Piensa en lo que esto significa.
No estamos hablando de simples despidos o ajustes temporales. Estamos hablando de la desaparición de pilares enteros de la economía española. Estamos ante el colapso definitivo del sector empresarial en España. Una vez que estas grandes corporaciones decidan marcharse, las consecuencias serán devastadoras: millones de empleos perdidos, una caída brutal del PIB, y un aumento desmedido en la presión fiscal para el ciudadano común. ¿Quién pagará la factura cuando las grandes empresas se vayan? Tú. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué seguimos permitiendo que el gobierno nos siga mintiendo en la cara? Nos están diciendo que todo está bajo control, que los impuestos son necesarios, que las empresas deben poner de su parte. ¿Pero de qué parte estamos hablando realmente? De una parte que les está estrangulando hasta la asfixia, y las consecuencias de esas políticas van a caer sobre nuestros hombros. No puedes seguir ignorando lo que está ocurriendo. Las próximas semanas serán decisivas. Empresas enteras se están preparando para mover sus operaciones a países donde el clima fiscal es menos hostil. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde. Lo que estamos viendo no es una simple fuga de capital. Es el colapso del tejido económico de España. Y mientras tanto, el gobierno sigue jugando a ocultar la verdad. Pero no por mucho tiempo más. Dale like y suscríbete a Política en Primera Línea, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar por completo la forma en que entiendes lo que está sucediendo en nuestro país. Lo que viene no será solo una noticia más, será una bomba. Y tú no querrás quedarte fuera cuando todo explote. No te pierdas nuestras próximas revelaciones porque lo que viene será explosivo.